Ayer estuvo Moroni. Me parece que fue lo más picante. También estuvo Juanchi Zabaleta exponiendo, estuvo Raberta, bueno, estuvieron varios, pero bueno, lo de Moroni me pareció ahí lo más picante, sobre todo también porque tuvo ahí un cruce con la izquierda en relación al conflicto de los neumáticos. Moroni estaba preparado. Lo que sí, bueno. ¿No habló del salario digno, por ejemplo, o volvió a hablar del salario digno? No habló del salario digno, ¿no? Pero se lo ve igual con expectativas a Moroni, ¿no? Ve las cosas mejor de las que uno las ve, eso está claro. Elba, ¿qué tal? Sí. Tal, buen día, ¿cómo estás? Perdón, te escuché que cuando decías estaba preparado, pero un poquito desactualizado con los datos. Eso me llamó la atención. Puede ser. Porque el mismo día que él dice que la recuperación del salario en la Argentina era modelo en el mundo, algo así dijo, ¿no? Sí, algo así, sí. Que la recuperación del salario en la Argentina era modelo en el mundo. Justo ayer se conocieron los datos del CIPA, donde se muestra una segunda caída consecutiva del salario frente a la inflación. ¿O estaba desactualizado? ¿Le dieron los datos? Sí, igual él dice, bueno, de junio, ¿no? Sí, acá le echa la culpa a la inflación. No, bueno, es difícil recuperar salarios con la inflación tan alta. Eso dice Moroni. El salario se recuperó. Que se haga cargo el Ministerio de Economía. Claro, si no, así no se puede, dijo más o menos, dijo Moroni. Subimos los sueldos. Moroni, que sabemos que se bajó de un plato volador presidente de Saturno hace 2 días y está analizando la realidad argentina. ¿O es funcionario de este gobierno? De Moroni. Sí. Después dijo, bueno, que la reapertura de las paritarias son permanentes, que no se niega ninguna paritaria a nadie, que se abren todo el tiempo, ¿no? Esto dijo, bueno, ante la inflación. Permanentes, pero incluso insuficientes, ¿eh? Fíjate, en el periodo, en agosto, que es el último relevamiento del CIPA, la caída del salario formal, en términos reales, es de 1,5. Y estamos hablando de trabajadores bajo convenio y con paritarias reabiertas. O sea que ni siquiera esta herramienta que defendemos todos como una herramienta. Bueno, por eso la necesidad de la suma fija, porque entendemos que con claro, bueno, por eso, sí. Pero bueno, Moroni es uno de los que se niega a la suma fija. Sí. De hecho ya se está hablando de pasar la suma fija no sería este año, sino que sería el año que viene. El año que viene, sí, lo mencionábamos recién, por este plan, por esta secuencia que han trazado en el Ministerio de Economía, que es primero estabilizar las reservas, después hacer algún tipo de congelamiento de precios y después un shock de ingresos, que tal vez le quede grande la palabra shock, digamos, pero... Ya le dieron un shot de ingresos. Claro, tal vez un shot. Sí, y después otro argumento de Moroni fue, bueno, ¿no? Venimos de una pandemia, ¿no? Como que la pérdida del salario también tiene que ver con la pandemia, cosa que me parece que ya quedó un poco atrás la pandemia en este sentido. Sí. Digo, si no, bueno, pasó la pandemia, bueno, escúchame, como lo resolvemos, ¿no? Claro. La suma fija. Bueno, mira, el tema con ese argumento es bien interesante, porque la Argentina creció, en efecto creció, más que muchos otros países en la pospandemia. De hecho, la previsión del Fondo Monetario para este año de crecimiento está en el orden del 5%, es decir, la Argentina sigue creciendo fuerte. Ahora, distribuyó tan mal, que el poder adquisitivo, con este nivel de crecimiento, que sí es extraordinario en el contexto internacional, porque no solamente recuperó lo perdido en la pandemia, sino que creció más que lo que se perdió en la pandemia. Ahora, distribuyó tan mal que contra 2019 los salarios están 2,5 puntos abajo, a los cuales hay que sumarle los 20 puntos que se perdieron con Macri. Por eso el argumento de que la pandemia golpea contra los salarios es un argumento que te diría es inconveniente. Porque cuando vos lo comparás contra el crecimiento, es pura puja distributiva ganada por las empresas. Bueno, lo reconocía Rubinstein, ¿no? También defendiendo el presupuesto. Claro, porque no es que no creciste. La pandemia obviamente te hundió la economía 10 puntos, al año siguiente creciste 10 puntos y subiste 4 o 5 puntos más. Ahora esos 4 o 5 puntos más se la quedaron 4 vivos, parafraseando la vicepresidenta. Dar la excusa de que la pandemia es un poco tirar la pelota afuera, pero decir que somos modelos del mundo
Me gustaría saber para qué tipo de ideología somos modelo del mundo. Y ahí ya te digo, los datos actualizados no le estarían dando la razón, sobre todo porque justamente como la inflación está en el orden del 7%, cualquier recuperación salarial nominal que haya habido en este tiempo, en términos reales, se depreció. Y se depreció porque, insisto, los que tienen que pagar salarios en muchos casos terminaron trasladando a precios y un poquito más. Ojo, cuando digo esto, yo sé que hay muchas empresas pymes que nos escuchan, o muchos comercios o comerciantes dicen, pará, yo no pude ajustar nada, porque si yo ajusto me quedo sin mercado, no vendo, al revés, estoy perdiendo. La realidad es bastante disímil también para sobre todo para las pymes, es más complicada. Pero estamos hablando de las grandes empresas que vos ves los balances y han aumentado su rentabilidad justamente por la caída del valor real de los salarios, del peso de los salarios sobre sus balances. Sí. Ha caído. Lo ves en Arcor, que es una alimenticia importante. O sea, lo ves en muchas empresas. ¿Y el ministro dio alguna perspectiva hacia futuro dentro de todo el cuadro que pintó de que esto pudiera mejorarse? Se desligó de eso, porque de alguna manera para mí le tiró, ¿no? Le pasó ahí la responsabilidad al Ministerio de Economía, ¿no? Digo, bajo el argumento de que es difícil recuperar salarios con la inflación tan alta, está diciendo, bueno, acá lo que hay que solucionar es la inflación, y no es el Ministerio de Trabajo el que tiene que solucionar eso, ¿no? El argumento principal que dio, nosotros acá tenemos paritarias abiertas, no empezó a decir, bueno, cuántas paritarias, digo algunos ejemplos, algunos números, ¿no? De cuánto habían cerrado las paritarias, y después esto me parece interesante porque con Del Caño, que se agarran ahí por el tema de los neumáticos, él dice, pone este argumento sobre la mesa, ¿no? Dice, en un sistema democrático no existe el arbitraje obligatorio del Estado. Eso fue propio de los gobiernos de la dictadura. En democracia, el modo de solución de los conflictos es por medio de negociación entre partes. Eso es una respuesta además a el Cuervo Larroque, que también salió a cuestionarlo hace unos días por cómo había mediado en el conflicto de los neumáticos. Y dijo esto. Pero eso es, mira, vuelvo a algo que decías, profe, hace un ratito, o vos, Edu, es una decisión de excluir la acción política de la gestión de gobierno. O sea, la gestión de gobierno es una gestión burocrática. Lo vimos con el tema sí, pareciera, digo, ¿cuál es ¿no? Con este argumento, cuál sería el rol del Ministerio la burocracia del Estado es... Te presta la oficina. Claro, decir, presta la palmadita ese chicos arreglen. Hace el café. Y se va. Hace el café para que charlen los representantes gremiales y los representantes empresarios. ¿Cómo no va a arbitrar un gobierno peronista en las relaciones entre trabajadores y empresarios? No sé qué hacía Tomada. Por eso digo, funciona de mediador. Claro. Pero es una, o sea, ceñirte a la burocracia. Mira, ayer tuvimos una discusión a la tarde con Luis Brusten respecto a qué rol podría haber cumplido el Ministerio de Educación de la Nación en el conflicto de las tomas de colegio en la ciudad, ¿no? La burocracia te dice, la ley te dice que el Ministerio de Educación de la Nación no puede hacer nada porque se ha transferido la gestión educativa a las jurisdicciones. Entonces, si vos te ceñís a la norma, el Ministerio de Educación no puede hacer nada. Ahora, eso no es una acción política, o en tal caso sí, es una decisión política no hacer nada en términos políticos, que es un poco lo que yo planteaba también ayer a la mañana. Hay como una decisión de ceñirse a los parámetros burocráticos de la gestión del Estado, ¿no? Entonces, bueno, no puedo hacer nada, en tal caso comento, por eso muchos funcionarios son panelistas, comentan lo que pasa, el presidente a veces también, ¿no? Sí. Muchas veces. Comenta lo que pasa, pero dice, bueno, pero la burocracia del Estado, no, yo no puedo hacer, no puedo involucrarme. Y yo vuelvo a recordar el mismo episodio fundacional de Néstor Kirchner, claro, que todo el mundo dice, la corte, que fue un episodio fundacional, pero el episodio fundacional, donde marca el sendero de la importancia de involucrarse políticamente en los conflictos, fue cuando Néstor Kirchner viajó a Entre Ríos para resolver un conflicto sindical con los docentes.
Confirmo. ¿Era parte de la burocracia del Poder Ejecutivo, del presidente de la Nación? ¿Era una tarea burocrática del presidente? Y no. No, el presidente no tiene entre sus apartados burocráticos sentarse a negociar una paritaria, ¿no? No es su rol. Claro. Pero hoy produjo una acción política. Claro. Que es lo que podría hacer el Ministerio de Educación, un gesto que se sabe que por ley no puede intervenir, pero está plantando bandera, está mostrando. Nada les impide a los funcionarios, no está prohibido hacer política y no está prohibido salir de los despachos. Dos cosas. No está prohibido salir de los despachos y no está prohibido hacer política. Claro. Ahora, es una decisión no hacerlo. Está bien, en ese caso, está bien, Mulano, tu opinión, está bien. El tema es que decir que el Ministerio de Trabajo no puede meterse a arbitrar, ya eso también es una decisión política. Claro, estoy diciendo eso, profe. No, sí, digo, porque es más polémico lo del Ministerio de Educación, que yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero digo, ahí sería un tema un poquito distinto, pero en el caso del Ministerio de Trabajo es su rol. Claro, ahí sí, incluso está especificado por ley que es el lugar donde tiene que intervenir. Y decir, en un Estado democrático, como dijo recién Eva, nosotros no podemos intervenir en eso, es una decisión política que no sé, si lo estuviera diciendo alguien de Cambiemos, ¿qué le diríamos, no? Bien, bueno, por eso yo marcaba que el presidente muchas veces, como impronta, porque la impronta política de una gestión la impone el presidente, ¿no? Después, bueno, muchas veces el presidente se pone en rol de panelista, digo, no son solamente sus funcionarios. Sí, Eva, ¿qué decías? Que, bueno, otro testimonio que llamó la atención en el día de ayer fue el de Juanchi Zabaleta, que estuvo muy realista, estuvo sincero, ¿no? Fue una exposición sincera. Arrancó diciendo, el cuadro social es dramático. El Ministerio de Desarrollo Social arranca así. Bueno, después dijo que buscan pasar de un esquema de asistencia social a programas de incentivo del trabajo, y bueno, marcó ahí la cantidad de personas que han decidido cambiar de unidad de gestión en el marco del potenciar trabajo, y tiró el dato ahí de que fueron 260.000 personas, casi un 20%, ¿no? Un dato llamativo, digo, no teníamos ese número, eso se dio a conocer ayer, de algo que hace mucho ruido dentro de las diferentes organizaciones sociales. Digo, cuando el ministerio habilitó esto de que se pudieran cambiar de unidad de gestión quienes estaban cobrando el potenciar trabajo. Así que bueno, esto fue algo que marcó ayer Juanchi Zabaleta. ¿Permiten terminar con un aumento que viene, que es federal, que nos va a impactar a todos por igual en todo el país? Es más justo, un aumento más justo, estamos diciendo. Un aumento más justo. Claro, que no más justo porque ningún argentino se va a quejar, va a ser discriminado. Ninguno quedará fuera. A ver, contanos. Y aparte, usás la palabra justo, Rulo, y es una decisión de la justicia, es un aumento que es derivado de una decisión de la justicia. Ayer la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, 3 apellidos. Sí, Gilardi Madariaga de Negre, sí, decidió otorgarle 6 meses más de prórroga al Grupo Clarín en el amparo que le permite aumentar a discreción los servicios de telefonía, internet y cable, al margen de lo dictado por el decreto 690, que era el que establecía como servicio público y regulaba las tarifas, o le permitía a la ENACOM regular las tarifas. Resumo rápido esta historia. En plena pandemia, un decreto regulaba como servicio público a la telefonía, internet y cable, justamente porque era un servicio esencial en el marco de la pandemia, y no, bueno, la pretensión era que no cobrasen cualquier cosa. Impusieron un amparo. Primero fue el Grupo Clarín a través de Telecom, después se sumaron otros operadores, y desde entonces ya pasaron 16 meses. O sea, es absolutamente efectivo lo que en su momento Cristina llamaba la política cautelar, digamos, ¿no? Porque bloquearon un decreto presidencial casi al toque de haber sido emitido, y desde entonces pueden aumentar a discreción. Ahora le prorrogaron 6 meses más. ¿Sabes por qué se puede realizar esta prórroga una tras de la otra? ¿Por qué? Porque hace 15 meses
que la Corte tiene frenada la decisión de fondo. Después nos dicen que la Corte no interviene en las cosas cotidianas de la gente, ¿no? No, la Corte interviene por omisión en este caso, porque no hace nada. Claro. Pero hay que ser justos también. O sea, nadie hizo nada para evitar que la Corte no hiciera nada. Sí. O sea, es una sucesión de ¿cómo se llama? De ausencias. De hechos tácitos. Digamos. O sea, de lo que prorrogan es la cautelar, digamos. Claro, la única que hace algo acá, seamos justos, sí, es la jueza, ya te digo el apellido porque tiene 3 apellidos. Tiene un montón de apellidos, claro. Está Gilardi, no sé cuánto de Negre. Gilardi Madariaga de Negre. Me olvidé de Madariaga, sí. Exactamente. Claro, es decir, es la única que hace algo, pero, que es lo que le pide Clarín. Pero es con buen criterio, hay que entender. Lo que dice Clarín es: ¿para qué va a regular el gobierno si ya estoy yo para regular la tarifa? Para eso soy monopolio. Igual tienen que meter. Perdón, pero la gente puede elegir otro. ¿Qué necesidad? Pueden elegir otro cliente, ¿o no? Claro, puede elegir otra cosa en vez de entrar en internet. No, pero no pueden elegir otra empresa. No. Ah, me parecía. Y la Corte. Bueno, con lo cual igual esto que decía Eva es muy importante. Esto ratifica la importancia de la Corte en tu vida cotidiana también, claro, ¿no? la Corte te toca el bolsillo. Te aumenta hasta internet la Corte. Claro. te toca el wifi. El bolsillo no es nada, te toca el wifi. Te toca el wifi. Claro. No, y además, recordemos que Rosenkrantz va a terminar decidiendo sobre uno de sus clientes, ¿no? Que también esto se definió. Claro, hace porque poco. hace unos días fue habilitado Rosenkrantz para actuar en esta causa puntualmente. Claro. En esta misma causa, en este expediente. Bueno, pero Rosenkrantz dijo, para mí también es esencial, claro, que aumente Clarín. abogado de Clarín. Hay que ver abogado de Clarín. La Corte, hay que ver qué decide la Corte, si es que en algún momento decide algo, si ocurre este año, en el año que viene o nunca, porque como la Corte no tiene plazos, puede no decidir nunca nada, que es una forma de decidir, digamos, ¿no? O puede incluso decidir no decidir la Corte, es decir, ¿sabes qué? Revisé esto y no es para mí, no es para que yo diga nada. Sigan con lo suyo, que ya lo ha hecho en otros casos, digamos, ¿no? Pero bueno, acá, digo, lamento, digamos, pero el oyente pedía aumentos federales, bueno, esto... No le digas eso que te... Nah, ya sé. El tipo va a incendiar la red. Ya sé, pero esto es una decisión que Telecom toma para todo el país. Sí. Recordemos que Telecom sobre todo en Córdoba, mirá, justamente, tiene el 80% del mercado. O sea, es lo que técnicamente se conoce como un monopolio. Telecom, Grupo Clarín, ¿no? Creo que ahora se llama Flow en el servicio de cable, si no me equivoco, ¿no? Le van cambiando el nombre, pero básicamente la misma empresa maneja el 80% del mercado, el 70 y pico % del mercado que técnicamente, según la legislación internacional, es un monopolio. Sí. En la legislación argentina también era un monopolio hasta que Macri lo eliminó y nunca se repuso, digamos, lo que Macri eliminó de la ley de medios. Una pena, porque eso hubiese permitido volver a regular estos monopolios que ahora, fíjate, con amparo judicial pueden además aumentar lo que quieran. A ver, si no cuajó esa medida en el medio de una emergencia como la pandemia, difícilmente uno le vea destino en un momento en que la pandemia, que era el principal argumento con el cual se decía, che, esto es un servicio esencial, la gente está encerrada, no te lo obturó la justicia, que podemos esperar ahora, donde ni siquiera tenés esa necesidad por la pandemia para justificar, además de los precios abusivos, además de la situación monopólica. Digo, ¿cuántas oportunidades perdimos con la pandemia? ¿No? Tal cual. ¿Cuánto como porque era la excusa para hacer las cosas como corresponden. Ya, no, no tenés ni siquiera una excusa dibujada, ¿no? Una excusa muy seria, ¿no? Una excusa para hacer justicia. Aprovechemos ahora que se puede y ahora que no se puede, bueno, ya está. Bueno, se mencionó eso también en relación al tema de la deuda con el fondo, ¿no? Que fue una oportunidad perdida porque vos tenías la pandemia para decirle, miren, muchachos, no discutamos nada ahora. Discutamos cuando termine la pandemia, porque ahora hay que cubrir... Perdón, pero acá estuvo Guzmán y dijo exactamente eso. Es una oportunidad, la pandemia y todo eso para negociar de otros términos el Fondo Monetario Internacional. Lo dijo y la oportunidad la perdió. La perdimos todos. Y bueno, pues en pandemia se negociaron las dos deudas, la privada y la pública, ¿no? O sea, la multilateral, con los organismos multilaterales. Las dos deudas fueron más o menos... Bueno, la del fondo se terminó de cerrar después. Sí, se cerró después.
Sí, bueno, la decisión no la tomó el ministro. Ese es lo que yo insisto siempre, que no se olviden. En este tema no se pueden, los demás no se olvidan, pero se olvidan que la decisión la toma un presidente, no el ministro. Es muy fuerte lo que estás diciendo. ¿Vos decís que Alberto Fernández tomó una decisión? Sí, o la tomó o transmitió una decisión en contra de lo que opinaba el ministro de Economía. Eso estoy diciendo. Lo dije siempre. No, yo igual lo decía con ironía porque antes estábamos hablando de que hay cierta prescindencia de la política en este tiempo, como que la política no se puede aplicar en ningún conflicto, digamos, en el conflicto de precios no, por lo que decía Moroni ayer, ¿no? Que el Estado no debe involucrarse en la negociación entre privados, en el caso de las paritarias, como una decisión de prescindencia de las decisiones políticas, cosa que sabemos que es falso, porque sí. Aparte es una acción política en sí misma la prescindencia. Si cuando uno decide no intervenir, está interviniendo de algún modo. Sí. Por eso lo decía con ironía, Rulo. Hay toneladas de citas que se podrían sacar de distintos personajes del peronismo diciendo lo que significa dejar librado al mercado la negociación entre trabajadores y grandes empresarios. Me asombra la cita de Moroni, que hace juego con las anteriores, ¿no? ¿Qué tal, Rulo, yo decía temprano, ayer se eliminó, se redujeron 500 productos del programa Precios Cuidados, ¿no? Sí. Y creo que el 7 de octubre va a empezar a funcionar mañana el Precios Cuidados con 500 productos menos y una actualización de precios. Yo decía, cuando vos dejas librado a la fuerza del mercado el precio de los alimentos, el problema es que el mercado no es inelástico, porque bueno, la gente en algún punto, si no puede adquirir los alimentos, empieza a morir. Entonces es digamos, en algún momento el mercado es elástico también, se rompe, pero el problema es que si el Estado no participa no interviene en la cuestión de los alimentos, es el mercado, digamos, más cautivo que tienen las empresas, porque lo último que dejas de hacer es comer. Entonces, se convalidan precios que muchas veces no tienen más que sentido por el lado de la apropiación de renta, digamos, que no tienen justificaciones de otro tipo. Sí, bueno, hay un problema anterior, inclusive, me parece que Precios Cuidados no funcionó nunca como un sistema de precios, ni siquiera de referencia, ni como norma ni como referencia, no fue un anclaje, fracasó en eso, entonces quitan, agregan productos y no cambia absolutamente, siempre el tema es el mismo. El otro costado del problema es que cuando hablamos de mercados, en este caso estamos hablando de mercados muy monopólicos, muy concentrados. ¿Vos decís que cuando recién se lanzó, tampoco funcionó? ¿Cuando se lanzó en qué época? Precios Cuidados, en la época de Cristina. No, obviamente. O sea, ahí sí, porque tenía era otro régimen y otra política. En esta fue una política prácticamente implementada desde las propias empresas. Te definían cómo funcionaba Precios Cuidados y en qué comercios se iba a aplicar y en qué comercios no aplicar. Pero para mí el dato, la gestualidad es, otra vez, la prescindencia. Parcial, por lo menos, ¿no? Bueno, está bien, digo, arréglense entre ustedes, digamos. Claro, yo creo que eso está establecido desde Macri para acá y no cambió. Tengo el tema de la prescindencia con respecto a este tipo de política de precios. Y lo grave es que además se permiten maniobras muy groseras, como por ejemplo cambiarte. Es decir, especificar qué producto y en qué condiciones está bajo Precios Cuidados, y lo que te cambien es alguna condición del packaging o del producto para decir, bueno, ya no estoy más en Precios Cuidados. Es otro producto. Vale. Pero me lo aumentaste 80%. No, ¿cómo te lo aumenté 80%? Es un producto nuevo. Vale más 80% más que el resto, que el otro. Cambiaban el gramaje, cambiaban ese tipo de cosas. Pero encima en la góndola no tengo el que está en Precios Cuidados. Me pusiste el otro. Y dice, no, el otro como estaba tan barato se lo llevaron temprano. Claro. Y este tiene vitamina D, entonces claro, o BBH, JP. Claro, tiene. Bueno, ayer se anunció la reducción de Precios Cuidados, del plan de Precios Cuidados, de 1.000 productos a 500. Y una actualización de los precios, ¿no? Claro. Sí, también justo lo que necesitábamos, junto al aumento de medios de transporte, iba por ahí lo que se necesitaba. Pero, a ver, yo sé que digo, porque anoche cuando se conoció la noticia, muchos oyentes me decían, pero igual era un programa que no se encontraba en góndola, los productos no estaban, los precios no estaban. Bueno, que no estuviesen no significa que no podían servir como precio de referencia allí donde estaban, digamos, claro, ¿no? Claro.
Pero por otro lado, para mí lo importante es el mensaje que se da, que es esta idea que ya la anunció Tombolini de no vamos a ir con el chipote chillón. Ya lo había dicho Tombolini. La idea de, bueno, no hay política de precios, ¿no? Y acá el problema con el tema de alimentos, ayer se conocieron la canasta básica de jubilados. La canasta básica de jubilados está en torno a los 130.000 pesos, perdón, 120.000 pesos. Está muy por encima del salario, de lo que cobran 6 millones de jubilados, que es 43.000 pesos. ¿No? Sí. Pero además, lo que se verifica estadística tras estadística es que lo que más crece son los alimentos. Y ahí hay un problema, porque vos no podés dejar los alimentos librados a las fuerzas del mercado, porque mercado para los alimentos vas a tener siempre. Y si no tenés mercado para los alimentos, es porque hay gente que deja de comer. Sí. El problema y no ahí precisamente por elección, ¿no? No, claro, deja de comer porque no puede comprar los alimentos. Y el problema es si la gente no puede comer, que es una necesidad fisiológica esencial, eso tiene, naturalmente, digo para quienes todo lo miden bajo el prisma de la especulación electoral, eso tiene efecto electoral, ¿eh? Sí, claro. Yo diría, ojo, como si nadie me pidió consejo ni nadie me contrata para eso, hay muy buenos consejeros en el oficialismo y en la oposición, pero ojo que si la gente no come, después vota en función de eso. Sí. Les aviso a los que están tomando decisiones en función del prisma electoral. Esto lo advirtió Máximo Kirchner hace un par de semanas, recuerdan, en un acto, en una reunión con intendentes. Muchachos, prestemos la atención al tema económico, porque ya mirando el escenario electoral va a estar muy complicado. Lo advirtió Cristina días pasados en el tuit cuando se mencionó el tema del aumento de la indigencia y la necesidad de controlar a las empresas de alimentos. Claro, si vos no estableces ninguna política de control sobre las empresas de alimentos y dejás todo librado a la fuerza del mercado, las empresas de alimentos ajustan o actualizan precios en función de sus intereses y de su pretensión de renta, y la gente tiende a dejar todo menos, o lo último que deja es el plato de comida. Claro. Entonces es un mercado, no es inelástico, por supuesto, pero es un mercado más elástico que otros, el de la alimentación. Entonces hay un problema, y esto, insisto, es un problema que todos los países en general abordan, el tema de los alimentos en este periodo del mundo cuando es inflacionario. Fíjate cómo estará la cosa, que hasta el Fondo Monetario salió ayer a anunciar que aumentar ingresos no es inflacionario. O sea, hasta el Fondo Monetario lo dice. Sí. No lo dice la CGT de Argentina. Bueno, la CGT sí, pero a través de paritarias, para ser justo, ¿no? La CGT dice, bueno, está bien aumentar, pero a través de paritarias, no con suma fija, lo cual deja fuera a todo el sistema económico informal, que en la Argentina es un sistema importante. Más de un tercio de la economía es informal en Argentina. Depende de dónde se mire, puede ser hasta la mitad de la actividad económica informal. Aparte, Adrián, acaba de aparecer una encuesta de la CELAC. Esta la dirigió Alfredo Serrano Mancilla, y entre los datos que después podemos comentar de esta encuesta, dice que el 62% de los encuestados, que son 2.001 entrevistas a lo largo de toda la Argentina, el 62% de los encuestados considera que el gobierno debería otorgar un aumento salarial de suma fija para aliviar la pobreza. 62%, ya que hablamos de elecciones. El 57,2% piensa que el cambio real sería que el gobierno enfrente a los más poderosos. Y sí, ¿no? El argumento que te dan desde el gobierno cuando se niega la suma fija es que se iría por la canaleta inflacionaria, que aceleraría la carrera entre precios e ingresos. Pero vos fíjate, por la canaleta inflacionaria. Pero la caída salarial no detuvo la inflación, claro. Bueno, por eso, pero sobre todo por eso enfoco en el tema alimentos, porque aplicar la lógica del mercado, que sería, bueno, tratemos de usar el ancla salarial. Esto lo hablábamos días pasados, ¿no? Pareciera ser, no es una decisión expresa, pero pareciera ser, lo mencionaba Luis Campos,
un economista del Observatorio de la CTA Autónoma, que pareciera ser que de las 3 anclas que tiene en general una economía inflacionaria, hay 2 que el gobierno no puede utilizar, que tiene que ver con el tipo de cambio, y que hay una que es la que tiene más a mano, que es el ancla salarial o de ingresos. Bueno, pero no funciona tampoco, no está funcionando para contener los precios de los alimentos. Tal vez de otros productos sí, porque bueno, no encuentran mercado, sí, se deprime la capacidad de compra y hay productos que no tienen salida. Pero los alimentos, insisto, son bien de primera necesidad y viene aumentando mes a mes, estadística tras estadística, por encima de la inflación. Por eso es que creció la indigencia. En Argentina se mide la pobreza por ingresos, ¿no? Y ingresos en relación a la canasta básica de alimentos y en relación a la canasta básica total. La canasta básica total cayó un poquito, por eso es que mejoró 0,8 el número de pobreza, porque bajó un poquito la canasta básica total, pero la canasta básica de indigencia, que son los alimentos, subió. Como subió, cayó más gente en la indigencia. Claro. Entonces, ¿por qué sube? Porque lo que más sube son los alimentos. Entonces la decisión expresa del secretario de Comercio Tombolini de no tener política de precios, o de tener una política de precios amable, el plan Porfi, digamos, ¿no? Dale copate. Sí. No, locura. Claro, no está funcionando, no funciona para los precios, para los alimentos. La teoría de la autodepuración ya se ha comprobado que no funciona no solo en los precios, claro. ¿No? No estaría funcionando ese sistema, claro, de esperar la autodepuración de el Poder Judicial o de las empresas que tengan una visión de por eso, conciencia social. Para mí, esto que daba el profe es un dato muy relevante para aquellos que empujan. Porque hay que ser justos, no todos en la CGT están en contra. Pablo Moyano está a favor, la corriente en general, quienes integran la corriente sindical están a favor de un aumento suma fija o por decreto, porque perciben esto mismo que estamos mencionando, que hay sectores que quedan afuera de cualquier actualización salarial porque son sectores informales y que no se ven beneficiados por las paritarias. Las paritarias benefician a sectores bajo convenio y bueno, es un tercio de los trabajadores, es un tercio. Y después tenés, insisto, este dato que está para mí muy interesante, que el Fondo Monetario Internacional te haga correr por izquierda, ya es que estás en serio, estás más fondista que el fondo. En el fondo de la olla, hablar, justamente. Aparte, como decía Lula, si todo lo regula el mercado, ¿para qué quieren ser gobierno? Que se regule todo solo. O sea, para algo queremos gobernar, algo quieren gobernar, es para poner algún tipo de regulación a toda la selva que llaman libre mercado. Igual esto es tan viejo, me llama la atención la inacción. Es como ya más allá de lo que uno podría hasta esperar, ¿no? Ese de declararle la guerra a la inflación a no hacer absolutamente nada es... Bueno, es que ahí cuando vos planteas esto en el gobierno, ¿qué te dicen? No, estamos haciendo mucho para estabilizar la macro. Lo primero es la estabilización. Hay que reconocer que el dólar soja, que tenía como objetivo juntar dólares, en eso fue exitoso, ¿no? Juntó dólares. Se necesita más para concluir un plan de estabilización. Bueno, hay una discusión, ¿cuántos más? Si la cifra fetiche ahora es 10.000 millones, bueno, está fenómeno. Entonces te dicen, primero hay que estabilizar, después congelar precios, frenar la canaleta inflacionaria y después aumentar ingresos para que no se vaya por la canaleta inflacionaria. Ese es el orden que te transmiten en el Ministerio de Economía. No maten al mensajero porque yo estoy transmitiendo lo que te dice el Ministerio de Economía. Pero el orden de los factores altera el producto. Claro, muy bien, ese es el asunto. Porque el tiempo es escaso para el que tiene hambre. Como bien lo dijo el señor Ubaldini en otros términos. ¿Se acuerda, no? El hambre no espera, señor presidente, se lo dijo Alfonsín. Claro, el hambre no espera, señor presidente.